Bueno. Entonces, ejercicio 37. Tenemos el sistema 2x más k por y igual a 13 y x menos y igual a menos 1 y nos piden que determinemos el valor de k, ¿sí?, para que en el punto A este sistema admita como solución al punto 2, 3. ¿Sí? Entonces, si este sistema tiene que admitir como solución este par ordenado, el sistema es compatible determinado. ¿Se acuerdan que el sistema compatible determinado tiene una única solución? ¿Sí? Entonces, x igual a 2 e y igual a 3 tienen que satisfacer ambas ecuaciones. ¿Sí? Bien, vamos a reemplazar estos valores. ¿Sí? Vamos a llamar 1 a la primera ecuación y 2 a la segunda. 1, 2. Fíjense que la ecuación 2 no depende del parámetro k. Entonces, vamos a ver si estos valores verifican y satisfacen esta igualdad, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar en 2 primero. En 2. X menos y igual a menos 1. X es 2. Y es 3. 2 menos 3 es menos 1 y acá nos da una igualdad. O sea, acá se verifica. En la ecuación 1 vamos a sustituir el valor de x y el valor de y vamos a despejar k, ¿sí? 2 por, voy a copiar primero la ecuación. 2 por 2 más k por 3 igual a 13. Acá nos da 4 más k por 3 igual a 13. Despejamos k. 13 menos 4 nos da 9. Y 3 que está multiplicando acá pasa dividiendo y el valor de k es 3. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos en el sistema, nos va a quedar 2x más 3k, más 3y, perdón, igual a 13, y x menos y igual a menos 1. ¿Sí? Si, a ver, graficamos las rectas que están acá, van a ver que el punto de intersección de ellas es el par ordenado 2, 3. ¿Sí? Y este es un sistema obviamente compatible determinado. ¿Sí? A ver si pide graficar. No, solamente obtener el valor de k para que admita como solución al punto 2, 3. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces reemplazamos el par ordenado 2, 3 en la ecuación y averiguamos el valor de k. Este sería el punto A de este ejercicio. Bien, vamos al punto B. Con el mismo sistema, 2x más k por y igual a 13 y x menos y igual a menos 1. El punto B dice que sea un sistema incompatible. ¿Qué significaba que sea incompatible? En el sistema incompatible no hay solución. ¿Se acuerdan? Las rectas son paralelas, perdón, ¿sí? No coincidentes. ¿Está bien? Para que dos rectas sean paralelas, sus pendientes tienen que ser iguales. ¿Está bien? Vamos a resolverlo de dos maneras. Fíjense, voy a despejar y de ambas, ¿sí? Y en la primera va a ser 13 menos 2x dividido k. ¿Está bien? Y en la segunda iba a ser
Menos 1 menos x dividido menos 1. O sea, 1 más x me va a quedar acá la ecuación de la recta. Y acá, menos 2x sobre k más 13 sobre k. ¿Está bien? Esta sería la ecuación de la otra recta. Entonces, para que el sistema sea incompatible, necesitamos, como les decía recién, que las rectas sean paralelas, no coincidentes. Entonces, lo único que tiene que coincidir entre ellas es la pendiente. Bien, la pendiente de la primera es menos 2 sobre k, que tiene que ser igual a la pendiente de la otra recta, que es 1. Entonces, ¿cuánto va a valer k? Menos 2. Si k vale menos 2, el sistema es incompatible. A ver, ingresar. ¿Está bien? Acá lo resolvimos teniendo en cuenta las ecuaciones de las rectas. ¿Bien? A ver, si alguien más quiere ingresar. ¿Se entendió? Entonces, para que el sistema sea incompatible, las rectas tienen que ser paralelas, no coincidentes. O sea, lo único que tienen que tener igual estas dos rectas son las pendientes. La pendiente de la primera ecuación, o sea, despejando y, nos da menos 2 sobre k. Esta sería m1. Y la pendiente de la otra recta, 1. Igualamos las pendientes, como dice acá, m1 igual a m2. Despejamos y obtenemos el valor de k, que es menos 2. ¿Sí? Si lo reemplazamos en el sistema, va a quedar 12x menos 2y igual a 13 y x menos y igual a menos 1. Entonces, y va a ser menos 2 dividido menos 2, ¿no? Acá, estoy reemplazando acá. Me va a quedar menos 2 dividido menos 2, 1. O sea, x menos 13 medios, ¿sí? Y acá y va a ser igual a x más 1. Son rectas paralelas no coincidentes, el sistema es incompatible. ¿Sí? Bien. Les dije que íbamos a hacer por otro método también. Podemos usar el método de determinantes. ¿Sí? Acá lo hice por, vendría a ser el método gráfico, ¿sí? Usando la ecuación de la recta y ya sabiendo que en un sistema incompatible las rectas tienen que ser paralelas no coincidentes. Vamos a hacerlo usando el método de determinantes. Entonces, el sistema es, lo vuelvo a copiar, 2x más k por y igual a 13 y x menos y igual a menos 1. Bueno, para que el sistema sea incompatible usando el método de determinantes, se tiene que verificar que el determinante general, o sea, el delta, tiene que ser nulo, o sea, 0. Y los determinantes de x y de y distintos de 0, o sea, no nulos. ¿Está bien? El delta tiene que ser 0 y el delta x distinto de 0 y el delta y también distinto de 0. Entonces el delta, el general, va a ser 2, 1, k menos 1. ¿Está bien? Entonces, el delta va a ser 2 por menos 1 menos 1 por k. Bien, este es el delta, el triangulito. Menos 2 menos 1 por k es menos k. ¿Y qué dijimos? Que tiene que ser igual a 0, el delta, ¿sí? Igual a 0. Menos 2 igual a k, y acá tenemos el valor de k. ¿Sí? El delta x, vamos a averiguarlo acá, sería 13 menos 1
K menos 1. Dijimos que el delta X tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? 13 por menos 1 menos menos 1 por K. Acá me da menos 13 más K. ¿Sí? Pero si K es igual a menos 2, entonces el delta X va a ser igual a menos 13 más menos 2. Y este valor es menos 15, o sea, es distinto de 0. ¿Ven? Se va verificando. Ahora vamos con el delta I. El delta I lo averiguamos de esta forma. 2, 1 y 13 menos 1. ¿Está bien? 2 por menos 1 me da menos 2, menos 13 por 1 me da menos 13. Este valor es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, K es igual a menos 2. Otra vez, si aplicamos el método de determinantes para verificar si el sistema puede ser incompatible, tiene que pasar que el determinante general, o sea, el delta, tiene que ser 0 y los determinantes de x y de y distintos de 0. ¿Sí? Entonces, si aplicamos este método, recordemos estas condiciones, ¿sí? Que lo habíamos hablado un poquito hace un rato. ¿Sí? El delta tiene que ser 0, el delta x distinto de 0 y el delta y también distinto de 0. ¿Sí? Bien, vamos a la parte C. Este ejercicio. C. 2x más k por y igual a 13, x menos y igual a menos 1. En el punto C pide que el sistema sea indeterminado, o sea, sistema compatible indeterminado. ¿Qué tenía que pasar acá? Las rectas tenían que ser coincidentes, ¿sí? Igual pendiente, igual ordenada al origen. ¿Está bien? Esperen un segundito. Ingresar. ¿Está bien? Vamos a fijarnos con el método gráfico, o sea, teniendo en cuenta la ecuación de la recta de ambas. ¿Sí? Despejo y de la primera, que va a ser 13 menos 2x sobre k. O sea que iba a ser menos 2x sobre k más 13 sobre k. Esta es la primera. ¿Sí? Y la otra, la despejo de acá, iba a ser menos 1 menos x dividido menos 1. O sea, x más 1. ¿Sí? ¿Y qué escribí acá? Que las pendientes tienen que ser iguales y también sus ordenadas al origen. Entonces, M1, esta es la 2. M1 es menos 2 sobre K y ya con esta condición, que las pendientes sean iguales. Menos 2 sobre K tiene que ser igual a 1. O sea que K tiene que ser igual a menos 2. ¿Está bien? Ahora voy con la otra condición, que las ordenadas al origen sean iguales. 1 tiene que ser igual a 13 sobre K. O sea que K tiene que ser 13. ¿Qué pasó acá? No hay un valor de K que permita que las pendientes y las ordenadas coincidan simultáneamente. ¿Sí? No hay un valor que haga que tanto la pendiente como las ordenadas sean iguales. Por lo tanto, no es posible que el sistema sea compatible indeterminado. Bueno, se los voy a escribir. No hay un valor de K que permita que las pendientes y las ordenadas sean iguales.
Bien, entonces no es posible que el sistema, no es posible que el sistema sea compatible e indeterminado. ¿Bien? ¿Se entendió? Bueno, acá lo hicimos con el método gráfico, o sea, despejando y de ambas ecuaciones, o sea, llevándolo a la forma explícita de la recta. ¿Está bien? Y dijimos que para que sea un sistema compatible indeterminado, las rectas tienen que ser coincidentes, o sea, misma pendiente, misma ordenada al origen. Los escribo acá, ¿va? Misma pendiente, misma ordenada al origen. ¿Sí? Lo hicimos por el método gráfico y llegamos a la conclusión de que no hay un valor de k que permita que este sistema sea compatible e indeterminado. Vamos a hacerlo usando también el método de determinantes. Para que vean otra posibilidad de cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, el mismo punto, 2x menos más k por i igual a 13 y x menos i igual a menos 1. Entonces, si uso el método de determinantes, se tiene que verificar para que sea un sistema compatible indeterminado que el delta tiene que ser 0, que el delta x también tiene que ser 0 y que el delta y también tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, el delta en general va a ser 2, 1, k menos 1. ¿Sí? Entonces, el delta va a quedar 2 por menos 1 por k, y va a quedar menos 2 menos k. ¿Sí? Tiene que ser igual a 0 este delta. O sea que el valor de k nos da menos 2. ¿Sí? Ahí fíjense que ya no nos dio 0. Vamos a fijarnos en el delta i. El delta i va a ser 2, 1, 13 menos 1. Acá también, fíjense, 2 por menos 1 por 13, no nos da 0, nos da distinto de 0. Y en el delta x, 13 menos 1, k menos 1. Y 13 por menos 1 menos 1 por k. Y ya tenemos el valor de k, que es menos 2. Acá tampoco nos da un número igual a 0, nos da distinto de 0. ¿Sí? Entonces, no es posible que el sistema sea compatible indeterminado. ¿Se entendió? No es posible que el sistema sea compatible indeterminado. Bien. Vamos a hacer el ejercicio 39, donde tenemos que completar el sistema. Ejercicio 39. Tenemos completar el sistema de ecuaciones, si es posible, de manera que cumpla la condición pedida en cada caso. El sistema es este: 4i igual a 6x menos 8, menos 2i igual a, ¿sí? En el punto A dice que el sistema sea compatible indeterminado. Sistema compatible indeterminado. Bien, para que el sistema sea compatible indeterminado, las rectas son coincidentes, ¿sí? Hay infinitas soluciones que pasaban en este sistema. Teníamos que tener misma pendiente y misma ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, para que el sistema sea compatible indeterminado, debemos tener dos rectas
que sean paralelas coincidentes. M1 tiene que ser igual a M2, la pendiente de una tiene que ser igual a de la otra, y las ordenadas al origen también tienen que coincidir. Estas dos condiciones se tienen que cumplir. ¿Está bien? Despejamos de la primera ecuación, vamos a llamar 1 a la primera, que tenemos completa, ¿sí? Y despejamos y. De 1 despejo y. Entonces nos queda 6x menos 8 dividido 4. O sea, 6 cuartos, que es 3 medios x, y 8 dividido 4, que es 2. ¿Sí? De la ecuación 2, que es la que tenemos que completar, vamos a de 2 acá, que debe ser en negro. De la ecuación 2, Dando a ingresar. ¿quieren ingresar? ¿Eso me dijiste? Alguien puso que no podía ingresar. A ver, no puedo ingresar. A ver, vamos a hacerle que intente de nuevo. A ver, vamos a esperar un ratito que intente de nuevo. Gerardo Castro. A ver. Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si intenta ingresar. Bien. Fíjense, en la segunda ecuación, que les voy a completar con color acá, nos faltaría el coeficiente de x y el término independiente. Vamos a llamarlo b. ¿Está bien? Menos 2i igual a ax más b. Esta sería la parte que nos falta completar. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación sería esta. Menos 2i igual a ax más b. Despejamos y nos queda ax más b dividido menos 2. O sea que i va a ser a sobre menos 2x más b sobre menos 2, o sea, menos b sobre 2. ¿Está bien? Y ahora vamos a igualar las pendientes, porque la condición dice para que este sistema sea compatible indeterminado, que las pendientes tienen que ser iguales. O sea, 3 medios, que es la pendiente de la primera, tiene que ser igual a sobre menos 2. ¿Está bien? Despejamos a. Este menos 2 que está dividiendo pasa multiplicando 3 por menos 2 dividido 2. O sea que a es igual a menos 3. ¿Se entendió acá? A es menos 3. Ahora tenemos que igualar las ordenadas al origen, o sea que menos 2 tiene que ser igual a menos b sobre 2. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando con su signo a este menos 2 y nos queda igual a b. O sea que 4 es el valor de b. Entonces el sistema completo va a ser 4i igual a 6x menos 8 menos 2i igual a menos 3x más 4. ¿Sí? Ahí tenemos un sistema compatible indeterminado. ¿Se entendió? Vamos a fijarnos si este chico volvió a intentar ingresar. No. Bien.
Sigamos. Bueno, esta sería la parte A. ¿Está bien? Vamos a borrar. Y en la parte B nos dice que la solución para este sistema tiene que ser el origen de coordenadas, o sea, el punto 0, 0. Bien. Esperen que me vuelva a copiar. Esta es la parte B. Este es el sistema. 4i igual a 6x menos 8 y menos 2i igual a... ¿Sí? Entonces, en la parte B nos dice que su solución sea el origen de coordenadas. En este caso, la solución vendría a ser el par 0, 0. ¿Está bien? Y debe satisfacer a ambas ecuaciones, a la ecuación 1, que tenemos acá, y a esta que tenemos que completar. ¿Está bien? Vamos a la ecuación que tenemos completa y vamos a fijarnos si esta solución satisface esta ecuación. En 1 reemplazamos este par ordenado que viene a ser la solución del sistema. ¿Sí? Entonces, 4i igual 6x menos 8 y reemplazamos el 0. 4 por 0 igual a 6 por 0 menos 8. Acá nos da 0 igual a menos 8. Llegamos a un absurdo. ¿Sí? Entonces significa que no es posible que el sistema tenga como solución al punto 0, 0. ¿Está bien? Entonces escribimos, no es posible que el sistema tenga por solución al par ordenado 0, 0. ¿Está bien? El punto C. El punto C dice que su solución sea el punto 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, otra vez, este par ordenado tiene que satisfacer ambas ecuaciones, o sea, se tiene que verificar la igualdad. Como ya tenemos una, si satisface esa, entonces podemos fijarnos la segunda cómo la completamos. ¿Está bien? Entonces reemplazamos este par. 4i igual 6x menos 8. 4 por menos 1 igual a 6 por 2 menos 8. Acá nos da menos 4. 6 por 2, 12, menos 8 nos da 4 positivo. Otra vez llegamos a un absurdo, entonces no es posible que tenga por solución al par ordenado 2 menos 1. La misma respuesta. ¿Sí? Vamos al punto D de este ejercicio. Punto D. No vuelvo a copiar el sistema. A ver, 4i igual 6x menos 8 menos 2i igual a... Y acá en el punto D dice, sea un sistema compatible determinado con solución distinta a la del inciso C, o sea, con solución distinta al punto anterior. ¿Sí? Bien, para que el sistema sea compatible determinado, tenemos que tener dos rectas secantes, o sea, dos rectas que se corten en un punto. Entonces, lo que necesitamos es que estas rectas no sean paralelas, ¿sí? Que las pendientes sean distintas. Entonces, vamos a despejar I de la primera. Entonces, en la ecuación 1, I va a ser 6x menos 8 sobre 4. O sea, 6 cuartos, que es 3 medios x, menos 2. Ya tenemos esta ecuación, donde m es 3 medios, ¿sí? Vamos a la otra y la completamos como habíamos hecho hoy. Ax más b. ¿Está bien? Despejamos y en la ecuación 2 quedó re feo, ¿eh?
y va a ser ax más b sobre menos 2. O sea, ahí va a ser menos 1/2 o menos a sobre 2x, si quieren, menos b sobre 2. ¿Está bien? Entonces, la pendiente acá es menos a sobre 2. ¿Sí? Entonces, 3/2 tiene que ser distinto, pero lo escribo más arriba, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? 3/2 tiene que ser distinto o sea, estas pendientes tienen que ser distintas, ¿sí? Tienen que ser distintas para que el sistema sea compatible determinado. O sea que 3/2 tiene que ser distinto de menos a sobre 2, ¿sí? O sea que a tiene que ser distinta de quién. Paso este menos 2 para acá multiplicando, me queda menos 3. A tiene que ser distinto de menos 3, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, completo acá el sistema. 4y igual a 6x menos 8. Y acá, menos 2y igual a. Tomo valores, o sea que a no puede ser menos 3, pero podría ser 5. ¿Está bien? Y las ordenadas pueden ser iguales o no. ¿Está bien? Puedo decir más 4. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes grafiquen estas dos rectas, van a ver que se cortan y tienen por solución un punto. ¿Mm? ¿Se entendió? Bien, y ese era el último punto. Ah, el punto E. Nos falta que dice que no tenga solución. No tenga solución. Bueno, para que el sistema no tenga solución tiene que ser incompatible, ¿sí? Las rectas deben ser paralelas, no coincidentes. O sea, las pendientes tienen que ser iguales y las ordenadas al origen tienen que ser distintas, ¿sí? Entonces teníamos 4y igual 6x menos 8 y acá menos 2y igual a ax más b. ¿Está bien? Entonces, de la ecuación 1 nos había quedado que y era 6x menos 8 sobre 4, que era 3 medios x menos 2. ¿Está bien? Y la otra, vamos a llamar y1 y 2, era ax menos b. Ahí está bien, ¿no? Este menos 2 pasa dividiendo a todo y nos queda menos a sobre 2 y menos b sobre 2. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que las pendientes sean iguales. 3 medios tiene que ser igual a menos a sobre 2. O sea, 3 medios por menos 2 nos va a dar el valor de a, que es menos 3. A tiene que valer menos 3. ¿Sí? Y las ordenadas al origen tienen que ser distintas. Menos 2 tiene que ser distinto de menos b sobre 2. O sea que despejo acá b, menos 2 por menos 2 nos da 4, o sea que b no puede valer 4. Entonces, con b distinto de 4 y a igual a menos 3, este sistema sería, no tendría solución, ¿sí? Entonces completamos el sistema y nos quedaría 4y igual 6x menos 8 menos 2y. A, recuerden que tiene que valer menos 3, y b no puede ser 4, pero puede ser, por ejemplo, 7. Bien, este sistema va a ser incompatible, ¿sí? Sistema incompatible, no va a tener solución. ¿Sí? Las rectas que van a ser su solución, en realidad que no tiene solución, lo vamos a ver porque son rectas paralelas. Bien,
estos problemas tienen que practicarlos, ¿sí? El 37, el 39, revéanlos, vuelvan a hacerlos. Y vamos a trabajar un poquito ahora con el resto de ejercicios. A ver. El ejercicio 41 tiene unos cuantos problemitas. Vamos a empezar haciendo algunos. Por ejemplo, vamos a arrancar con la A y después miramos otros, ¿sí? No volvió a intentar, este chico pudo ingresar. No, ¿no? Bueno, entonces ejercicio 41. Vamos a arrancar con el A. Dice, si la suma de dos números es 36, puedo llamar a esos números X, Y. La suma de dos números es 36 y el cociente es un medio. Encuentra los dos números, o sea, la suma entre ellos es 36 y su cociente, o sea, X sobre Y, es un medio. Y acá tengo el sistema de ecuaciones. Dice que encuentre los dos números, o sea, tengo que resolver este sistema. ¿Sí? Bueno. Vamos a aplicar sustitución, ¿les parece? Por sustitución. Llamo 1 entonces a la primera ecuación y 2 a la segunda. De la primera, de 1, despejo X. O sea que X va a quedar igual a 36 menos Y. Esta expresión que me dio la voy a reemplazar en 2. ¿Sí? La voy a sustituir en la otra ecuación. O sea, donde dice X, 36 menos Y sobre Y igual a un medio. Y está dividiendo, va a pasar multiplicando. Un medio por Y. Acá está restando, va a pasar sumando un medio Y más Y. Me queda 36, hacemos esta cuenta entre los coeficientes, un medio más 1, y nos da 2 por 1, 2, 3 medios Y. Despejo Y, 3 medios se está multiplicando, va a pasar dividiendo, o puedo pasar multiplicando el 2 y dividiendo el 3. ¿Está bien? Simplifico. 12 por 2, 24 es el valor de Y. Ahora, una vez que obtuve este valor, lo reemplazo en la ecuación que despejé. 36 menos 24 nos da 12, que es el valor de X. Fíjense, X12 más 24, 36. 12 sobre 24 es un medio, ¿sí? Se verifica. Entonces la solución es el par 12, 24. ¿Sí? Bien, ese es el 41A. Podríamos hacer el C. Bueno, el C les dije. Dice, se busca un número de dos cifras, de modo que la cifra de las decenas más el triple de las unidades sume 10, pero la diferencia entre el doble de las cifras de las decenas y las unidades sea 6. Determina el número. Bien. Vamos a llamar a ese número XY, ¿sí? Donde X es la decena e Y es la unidad. ¿Está bien? Es un número de dos cifras.
Y dice, se busca un número de dos cifras de modo que la cifra de las decenas, o sea, x, más el triple de las unidades, más 3 veces y, sume 10. O sea que esta suma me tiene que dar 10. Pero la diferencia, o sea, la resta, entre el doble de las cifras de las decenas, o sea, 2 veces x, y las unidades, o sea, y, sea 6. Determina el número. Bien. Podemos usar otro método. ¿Quieren usar reducción? Vamos a resolverlo por reducción. Voy a escribir acá arriba. Bien, voy a igualar los coeficientes de las x. O sea, voy a multiplicar la primera ecuación, todo por 2. ¿Sí? Entonces nos va a quedar 2x más 2 por 3, 6y, igual a 10 por 2, 20. 2x menos y igual a 6. Como los coeficientes de las variables que iguales tienen el mismo signo, voy a restar. O sea, me va a quedar 2x más 6y menos 2x menos y igual a 20 menos 6. El signo menos cambia los signos de estos dos términos, menos 2x más y, igual a 14. Simplificamos 2x con menos 2x y nos queda 6y más 1y son 7y, igual a 14. Despejo y 14 va a ser igual, y va a ser igual a 14 dividido 7 y vale 2. Ahora voy a averiguar x. Tomo la segunda ecuación. 2x menos y igual a 6. 2x menos 2, que es el valor que obtuvimos de y, despejo. Este 2 que está restando pasa sumando, nos queda 8. El 2 que multiplica x pasa dividiendo y el valor de x es 4. O sea que el número es 42. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, miren un poquito el ejercicio y díganme cuál quisieran hacer. Profe, Sí, ¿por qué 2x va negativo? O sea, 2x menos y. Acá no especifica que diga menos. acá yo usé el menos, fíjate. Menos porque los coeficientes de las x son iguales, o sea, son los dos positivos. Cuando tienen el mismo signo uso resta. Si uno era positivo y el otro negativo, usaba suma. ¿Sí? Sí, sí, ahí. Sí, ahora entiendo. ¿Sí? Bueno, ¿qué ejercicio quieren hacer acá en el 41? Profe, ¿se puede hacer el E? L. Bueno. L. Dice, en una boutique hay 50 remeras distribuidas en dos estantes. Si se pasaran 5 remeras del estante de abajo al de arriba, la cantidad de remeras del estante de arriba sería el cuádruple de la del estante de abajo. ¿Cuántas remeras hay en cada estante? Bien. Entonces el E. Vamos a llamar X
a la cantidad de remeras del estante de abajo. Estante de abajo. Y vamos a llamar I a la cantidad de remeras del estante de arriba, ¿no? Cantidad de remeras del estante de arriba. Entonces, dice, en una boutique hay 50 remeras distribuidas en 2 estantes, o sea, el total de remeras de las del estante de abajo y las de arriba son 50. Esa es nuestra primera ecuación. Dice, si se pasaran 5 remeras del estante de abajo al de arriba, la cantidad de remeras del estante de arriba sería el cuádruple de la del estante de abajo. Bueno, fíjense. Entonces dice, otra vez, si se pasan 5 remeras del estante de abajo, o sea de acá, 5 remeras, al estante de arriba, o sea, I más 5, ¿sí? ¿Está bien? Sería el cuádruple de las del estante de abajo, o sea, 4 veces el estante de abajo X, pero pasé 5 remeras, o sea, X menos 5. ¿Está bien? Al estante de arriba pasaron 5, pero del estante de abajo menos 5. ¿Está bien? Y ahí tengo el sistema de ecuaciones. Otra vez, la cantidad de remeras de un estante y del otro suman 50. Después me dice que al estante que está abajo, dice, si se pasaron 5 remeras del estante de abajo al de arriba, o sea, el de arriba y va a tener más 5 remeras, pero el de abajo va a quedar con menos 5 remeras y va a ser el cuádruple de las de abajo, ¿está bien? Bueno, y ahora me fijo qué método puedo usar. Voy a llamar 1 a la primera ecuación y 2 a la segunda. Podemos usar igualación, ¿sí? A ver, voy a despejar y de las dos. Y en la primera es 50 menos x y de la segunda es, puedo hacer distributiva acá, 4x menos 4 por 5, 20, y este 5 que es positivo pasa negativo. O sea, voy a igualar los segundos miembros. 50 menos x igual a 4x menos 25. Hago esta cuenta ya, ¿sí? Bueno, ahora hago pasaje de términos porque me quedó una ecuación con incógnita x. ¿Sí? 50 más 25 igual a 4x más x. Esto me da 75 igual a 5x. ¿Sí? Ese 5 pasa dividiendo a 75 y el valor de x es 15. ¿Sí? Ahora vamos a ver y. Voy a reemplazar en la primera. Y va a ser 50 menos 15 y nos da 35. Fíjense que el total de remeras suma 50. 15 más 35, 50. Si reemplazamos acá, y es 35, más 5 es 40. Despejo acá. 15 menos 5 es 10 por 4, 40. Se verifica la igualdad en ambas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, la respuesta sería en el estante de arriba hay 35 remeras y en el de abajo hay 15 remeras. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro ejercicio que quieran hacer de acá?
El G, profe, ¿puede ser? Hacemos el gen, bueno. Dice, si se aumentan 6 centímetros la base y la altura de un rectángulo, o sea, tenemos un rectángulo, esta es la base y esta es la altura, ¿sí? Dice, si se aumentan 6 centímetros la base y la altura de un rectángulo, el perímetro sería de 36 centímetros. Bueno, primero recordemos un poquito cómo calculo el perímetro de un rectángulo. Fíjense, este lado es igual a este, entonces va a estar 2 veces la base, más este lado es igual a este, va a estar 2 veces la altura. La altura la vamos a simbolizar con H, ¿está bien? Ese es el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Bueno, ahora con esto que escribimos acá vamos a intentar armarnos el sistema. Dice, si se aumentan 6 centímetros la base y la altura de un rectángulo, o sea, 2 por la base más 6, más 2 por la altura más 6, el perímetro es de 36 centímetros. Si a la base, en cambio, se la disminuye en 2 centímetros, o sea, la base menos 2, resulta ser un cuadrado. O sea, un cuadrado, fíjense que es esta figura, esta es la base, y la altura son iguales. La base y la altura en un cuadrado son iguales, o sea que la base menos 2 va a ser igual a la altura. ¿Sí? Porque el cuadrado tiene los 4 lados iguales. Y acá tengo mi sistema. ¿Sí? Vamos a llamar 1 a la primera ecuación y 2 a la segunda. Acá directamente podríamos aplicar sustitución. Fíjense que en la segunda tenemos despejada h. Podemos reemplazar 2 en 1. Y aplicamos sustitución. Reemplazando 2 en 1. ¿Sí? Los hago en color negro. Entonces, 2 por b más 6 más 2 por, en el lugar de h, b menos 2. b menos 2 más el 6, ¿no? Igual a 36. Nos queda una ecuación con incógnita b, que viene a ser la base. Aplicamos distributiva acá, 2 por b, 2b, 2 por 6, 12. Acá también distributiva, 2 por b, 2b, 2 por menos 2. Acá podría hacer la cuenta esta. 6 menos 2 me da 4 y lo multiplico por 2. 8. ¿Está bien? 2 veces b más otras 2 veces está 4 veces b. 12 más 8, 20, igual 36. O sea, 4b es igual a 36 menos 20. Y nos da 16. Y el 4 que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos el valor de la base, que es 4. ¿Sí? 4 centímetros. Entonces, la altura, la reemplazo en 2. La altura va a ser 4 menos 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros. ¿Mm? Entonces, la base mide 4 y la altura mide 2. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar con función cuadrática.
¿sí? Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, ¿sí? Sería esta su fórmula, ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números que pertenecen a los reales. A, b y c pertenecen a los números reales. El coeficiente a tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque si fuera 0 volvemos a una ecuación lineal, ¿sí? Y es una función que va de reales en reales. ¿Qué significa esto? Que el dominio son los reales y las imágenes también están en los reales, ¿sí? La gráfica de una función cuadrática es una parábola, ¿sí? Y para poder graficar esta función tenemos que conocer los elementos característicos de una parábola, ¿sí? Entonces en el eje cartesiano voy a graficar una parábola cualquiera. ¿Sí? Estos puntos donde tocan al eje X son las raíces X1 y X2, o sea, los puntos de intersección de la parábola con el eje X. Este punto que está acá, o sea, donde toca la parábola al eje Y, es la ordenada al origen, que viene a ser este término independiente. ¿Bien? Y acá, ¿sí? Bueno, más o menos se nota. Acá estaría el vértice de la parábola, ¿sí? A ver, vamos a ver si la dibujo un poquito mejor. Los gráficos no son mis fuertes, chicos. A ver, vamos a graficar mejor la parábola. Ahí. Acá se ve mejor el vértice. Acá está el vértice, las raíces y el punto de intersección con el eje Y. Esta que están líneas punteadas es el eje de simetría. ¿Sí? Eso hace que podamos graficar un poquito lo mejor posible la parábola, o sea que las ramas de la parábola sean simétricas respecto de este eje. Así que no se abra para allá una rama y la otra se cierre, así que sean simétricas. Bien, entonces los elementos característicos de una parábola, esta es la parábola, son las intersecciones con los ejes, que vienen a ser las raíces o ceros, también se les llama, la ordenada al origen, fíjense, con el eje X las raíces, con el eje Y la ordenada al origen. Esas son las intersecciones con los ejes. Entonces, elementos característicos de la parábola intersecciones con los ejes. Y tenemos dentro de las intersecciones con los ejes las raíces con el eje X o ceros y la ordenada al origen. ¿Sí? Un segundo. Bueno, el vértice. Y ahora vamos a ver cómo se calcula. El eje de simetría. La concavidad. Acá empecé con números 3, 4. La concavidad es si la parábola está con esta forma o es cóncava hacia arriba. Acá es cóncava hacia abajo. Si fuera al revés, cóncava hacia arriba. Concavidad.
El elemento característico 5 es la imagen. Bueno, y el 6 obviamente es el gráfico. Estos son los elementos característicos. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo en un ejemplo. Bueno, la función es x al cuadrado más 2x menos 3. Y vamos a buscar los elementos característicos. ¿Sí? El primero que habíamos nombrado son las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Primero vamos a decir quién es A, quién es B y quién es C. A es 1, B es 2 y C es menos 3. Entonces, empezamos con las raíces. Y para hallar las raíces de una parábola, vamos a aplicar la fórmula resolvente, ¿sí? x1, x2 va a ser igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. ¿Sí? Reemplazamos, menos b sería menos 2 más menos 2 al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Menos 2 más menos 4, esta potencia, menos por menos me da más, 4 por 1 por 3 me da 12, dividido 2. O sea, menos 2 más menos la raíz cuadrada de 16. Esa raíz nos da 4, entonces x1 va a ser menos 2 más 4 dividido 2. Y x2 va a ser menos 2 menos 4 dividido 2. Esto nos da 4 menos 2, 2 dividido 2, 1. O sea que x1 es 1. Acá nos da menos 6 dividido 2, o sea que x2 es menos 3. Y bien, ¿por qué planteamos esta fórmula en la resolvente? Porque estamos buscando las raíces, o sea, los puntos de intersección de la curva, o sea, de la parábola, con el eje X. ¿Sí? Entonces, la intersección con el eje X va a estar dada en el eje X, entonces Y va a ser 0, ¿está bien? Entonces nosotros igualamos a 0 esta función y aplicamos la resolvente. ¿Sí? Entonces los puntos de intersección van a ser 1, 0 y el otro punto de intersección menos 3, 0. ¿Sí? Porque Y es 0. Estamos hablando de la intersección con el eje X. Bueno, la intersección con el eje de ordenada se obtiene igualando a 0 la variable independiente, o sea, X. Entonces, ordenada al origen, X es igual a 0, entonces Y va a ser 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3. Y va a ser menos 3. Acá tenemos la ordenada al origen y el punto sería 0 menos 3. ¿Está bien? Bueno, el eje de simetría, no sé si estoy siguiendo el orden igual, eje de simetría es una recta paralela al eje de ordenadas. Entonces la ecuación del eje de simetría va a coincidir con x del vértice. Entonces primero vamos a tener que averiguar el vértice. El vértice va a estar formado por x del vértice e y del vértice. X del vértice, tenemos esta fórmula, que es menos b sobre 2 por a. O sea, menos b sería menos 2 dividido 2 por a. Y nos da menos 1. Acá tenemos la componente x del vértice, que sería menos 1. Y ahí podemos decir que el eje de simetría es igual a menos 1. ¿Sí? Otra forma de hallar x del vértice es sumando las raíces, o sea, x1 más x2 y dividiéndolo por 2. Se los escribo también por acá.
x1 más x2 dividido 2 también es una forma de averiguar x del vértice. Esta sería la fórmula o esta. Bien. El y del vértice se obtiene reemplazando este x del vértice en la función. Y del vértice va a ser menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3. ¿Sí? Y esto nos da 1 menos 2 menos 3 sería 1 menos 5, nos da menos 4. Ahí tenemos y del vértice y acá lo podemos completar. ¿Sí? Bien, voy a tener que borrar esta. Entonces, acá encontramos intersecciones con los ejes. Con el eje X encontramos las raíces, entonces y es igual a 0. Aplicamos la resolvente y encontramos los puntos de intersección. Para la intersección con el eje Y, igualamos a 0x y ahí obtenemos la ordenada al origen que nos dio menos 3. El vértice de la parábola tiene las componentes x del vértice e y del vértice. X del vértice usamos esta fórmula, menos b sobre 2 por a, o también podemos sumar las raíces que ya obtuvimos y dividirlo por 2 y obtenemos también la componente x del vértice, ¿no? Y la componente y del vértice es reemplazando esa x del vértice que obtuvimos en la función. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esta parte. El eje de simetría es una recta paralela al eje de ordenadas y coincide con el x del vértice. Bueno, voy a ir pasando en limpio todo acá para poder graficar. Entonces, f de x será x al cuadrado más 2x menos 3. Tenemos las raíces, que eran 1 y menos 3. Tenemos el vértice, que es menos 1 menos 4. El eje de simetría, que coincide con x del vértice, que es menos 1. Tenemos la ordenada al origen, que es menos 3. Bien, vamos a empezar a graficar y de ahí miramos la imagen, ¿sí? Entonces las raíces. Acá tengo 1, menos 1, menos 2, menos 3. Voy a marcar las raíces primero. Acá tengo una, x1, y acá tengo la otra, x2. O al revés, no puedo decir x1 y x2. Menos 3 y 1. El vértice es menos 1, 4. Acá está menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acá tenemos el vértice. Este es el eje de simetría. Marco acá con verde. La ordenada al origen es menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Está acá la ordenada. Y ahora grafico. Bueno, ustedes ahí. Esperen que casi se me tilda ahí la. Bueno, esta sería la parábola. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la raíz. Menos 3, 1. La ordenada al origen, que es el punto 0 menos 3. Este punto sería, la raíz sería 1, 0. Y esta raíz sería menos 3, 0. El vértice, menos 1, menos 4. ¿Sí? X del vértice coincide con el eje de simetría. ¿Sí? Nos faltaría la concavidad. Bueno, la concavidad lo determina el signo de A. ¿Sí? En este caso, A es igual a 1. Es decir, que A es mayor a 0. Por lo tanto, la concavidad de la curva es positiva o hacia arriba. ¿Sí? ¿Está bien? Cóncava hacia arriba. El conjunto imagen
¿sí? El conjunto imagen en una parábola está vinculado con I del vértice, ¿sí? Y la concavidad que presenta la curva. ¿Está bien? Entonces, nos fijamos. Como es cóncava hacia arriba, la imagen va a ir desde I del vértice, que es menos 4, hacia más infinito. Acá con corchete. ¿Sí? Entonces, recuerden que el conjunto imagen está relacionado con I del vértice. Si la concavidad es positiva, como en este caso, la imagen va a ir desde I del vértice a más infinito. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Este sería el gráfico, que sería la última parte de los elementos característicos de la parábola. Profe, una consulta, ¿por qué se usa Sí. corchete? Porque se incluye en la imagen, el conjunto de imagen va desde I del vértice, que está acá, desde menos 4, desde acá hacia más infinito. Se incluye al I del vértice. Vos mirás la imagen desde I del vértice a más infinito. Bueno. Con esta forma que está dada acá la función, es la forma polinómica, les había dicho, ¿no? La forma polinómica. O sea, ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Pero podemos presentar a la ecuación, ¿sí?, de otra forma, ¿sí? Como forma canónica o como forma factorizada. ¿Sí? Les voy a escribir por acá. Forma factorizada. Una Z. Entonces, a la función cuadrática la podemos expresar también en forma factorizada de la siguiente forma. Y igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Entonces, x1 y x2 son las raíces de la función. ¿Cómo expresaría esta ecuación en forma factorizada? El coeficiente a es 1. X menos x1, o sea, menos 1, por x menos menos 3, o sea, más 3. Exprese la misma función cuadrática, pero en forma factorizada. ¿Sí? Entonces, la forma en que empezó el ejercicio era en la forma polinómica, que es esta forma que está acá. Esta es la forma factorizada y ahora vamos a ver la forma canónica. Bueno, voy a borrar esta pizarra y vamos a seguir con el mismo ejercicio para ver la forma canónica. Y va a ser a por x menos x del vértice al cuadrado más y del vértice. Entonces nosotros teníamos, nuestra ecuación era f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3. El vértice, las componentes eran menos, menos 1 menos 4, ¿sí? Y no necesitamos nada más, fíjense. Y va a ser a es 1. X menos x del vértice, o sea, menos menos me va a quedar más 1 al cuadrado, más y del vértice, o sea, menos 4. ¿Sí? Si a mí me dan la ecuación esta, de esta forma, y yo la quiero llevar a la forma polinómica, ¿qué voy a hacer? Voy a desarrollar ese cuadrado, ¿sí? X más 1 al cuadrado menos 4, fíjense. X al cuadrado más 2 por x por 1 más 1, menos 4. Y fíjense que tengo que llevar
a lo mismo con lo que partimos, de la forma polinómica. O sea que si me dan la ecuación de la función en forma canónica, desarrollo el cuadrado y voy reduciendo, o sea, sumando o restando términos semejantes y llego a la forma polinómica. ¿Sí? Entonces ahí tenemos las tres formas en que se nos pueden presentar la función de segundo grado. ¿Sí? La cuadrática. Bien. ¿Y qué más? Vamos a hacer el ejercicio 44 y vamos a analizar unas cositas ahí. Así que vamos a arrancar con el ejercicio 44. Solo ese vamos a hacer hoy y les voy a dejar que hagan el 43 y lo vamos a hablar la clase que viene. ¿Sí? Entonces, ejercicio 44. Vamos a hacer el A igual x al cuadrado menos 3x más 4. Vamos a hacer este y una más. Así que bueno, vamos arrancando. ¿Cómo arrancábamos ahí? Bueno, con los elementos característicos, ¿no? Empezamos con las intersecciones con los ejes, igualamos a 0 y aplicamos la resolvente. Bueno, la voy a escribir. Menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Menos b sería 3 más menos b cuadrado, lo voy reemplazando, ¿sí? 9 menos 4 por a por c. Todo sobre 2 por a. ¿Sí? 3 más menos, ¿qué pasó acá? 9 menos 16 sobre 2. ¿Con qué nos encontramos ahí? ¿Qué pasó con ese radicando? Es un número complejo. Exacto. ¿Cuál sería la solución? Raíz ¿Cómo de menos 5. resolvíamos? ¿Cómo No, resolvíamos ahí? no existe solución o usar números imaginarios. Claro, tenemos que usar los números imaginarios. Muy bien. ¿Y cuánto nos da la solución ahí? Tres más Raíz de menos 5i. 9 menos 16 nos da menos 7, ¿no? ¿Sí? Y entonces la solución, ¿se acuerdan que era 7i sobre 2? ¿Se acuerdan esta parte o no? ¿Se acuerdan? Sí. 9 menos 16. Acá nos daba menos 7. Así, en el campo de los números reales no tenía solución, pero en los números complejos sí. ¿Se acuerdan que habíamos descompuesto de esta forma? 7 por menos 1, ¿sí? Aplicábamos la distributiva de la radicación y por definición teníamos que i al cuadrado es igual a menos 1. O sea que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. Entonces nos quedaba raíz cuadrada de 7 por i. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere ingresar? Ahí está. Bien, eso era como para recordar de dónde salía i. Bueno, ahí voy a borrar. Entonces, tenemos que seguir con todo el análisis, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Que no tenga raíces reales no significa que no pueda seguir con el resto de los elementos, ¿sí? Significa que simplemente
la parábola no va a tocar al eje X, que no va a tener intersección con el eje X. O sea, las raíces son complejas y conjugadas, o sea, 3 más raíz de 7 y sobre 2, y la otra raíz es 3 menos raíz de 7 sobre y por y sobre 2. ¿Está bien? Bueno, prosigo con el resto. La intersección con el eje X no tiene. Nos fijamos con el eje Y. Con el eje Y que hacíamos X igual a 0 y nos queda 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 4. O sea, hay intersección con el eje Y y es el punto 0, 4. ¿Sí? Vértice. Tenemos X del vértice que es menos B sobre 2 por A. O sea, menos 3 dividido 2 por 1, o sea, 3 medios. Ahí tenemos el X del vértice. Y del vértice reemplazamos este 3 medios en la función. 3 medios al cuadrado menos 3 por 3 medios más 4. O sea, 9 cuartos menos 9 medios más 4. ¿Sí? Hacemos esa cuenta. ¿Y cuánto nos da? 9 cuartos menos 9 medios es menos 9 cuartos. Más 4 es 7 cuartos. O sea que acá tenemos el vértice de la parábola. 3 medios, 7 cuartos. El eje de simetría coincidía con el X del vértice, o sea, 3 medios. Después que teníamos la concavidad. La concavidad es positiva, ¿sí? Concavidad positiva. ¿Por qué? Porque A es igual a 1 y es mayor a 0. ¿Bien? La imagen, dijimos que va desde Y del vértice, que es 7 cuartos, a más infinito. Y nos falta el gráfico. ¿Mm? ¿Cómo va a ser el gráfico? Acá, ¿eh? Tenemos el eje de simetría, que es 3 medios, o sea, 1, 2, justo acá a la mitad, por 1,5. Va a pasar el eje de simetría. Tenemos el vértice, que va de 3 medios, que es 1,5, a 7 cuartos. 7 dividido 4 es 1,75. Acá estaría 1, 2 por acá más o menos. Iría, acá estaría el vértice. Tenemos la ordenada al origen que es igual a 4, 2, 3 por acá. Y ahí ya podemos graficar. Bueno, más o menos la parábola sería esta. Es una parábola flotante. Bien, no tiene intersección con el eje X, pero el resto de los elementos sí los puedo buscar. ¿Está bien? Yo no sé si se acuerdan, pero el determinante de una función cuadrática, ¿se acuerdan que podían pasar tres cosas? Que este delta, lo voy a escribir en otra página, el discriminante, que lo llamamos delta, también se acuerdan, b cuadrado menos 4 por a por c, podía ser mayor que 0 y nos daba dos raíces reales distintas, menor a 0 y nos daba dos raíces complejas conjugadas, o igual a 0 y nos daba raíz doble. ¿Sí? Bueno, eso también repásenlo, cuando tenemos así. En la cuadrática, en la resolvente, el discriminante pueden pasar tres situaciones distintas. Que el numerito que nos da acá sea mayor a 0, o sea, encontramos dos raíces reales distintas. Que sea menor a 0, como en el caso de recién, y nos dé dos raíces complejas conjugadas, o que nos dé 0, y en ese caso estamos en presencia de raíz doble. Vamos a hacer una más, la b. De y igual menos Profe, x al una cuadrado. consulta. Sí. En caso de que dé 0, ¿significa que el eje toca en un solo punto el eje, perdón, que la parábola toca en un solo punto el eje X? Claro, exactamente.
y va a coincidir con el vértice de la parábola también. Claro, está bien. O sea, ahí ya tendríamos el y del vértice. Ya sabríamos que el y del vértice es 0 y ya no, sacamos el x del vértice. Claro. Vamos a ver si justo me parece que en este caso se va a pasar eso, ¿sí? A ver, menos x al cuadrado más 6x menos 9. Vamos a buscar las raíces, o sea, aplicamos la resolvente, la aplico directamente, ¿sí? Menos b sería menos 6 más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Y acá nos queda menos 6 más menos raíz de. Esto nos da 36. Y acá menos por menos nos da menos. 4 por 1 por 9 está 36. Y acá nos da menos 2. O sea, acá nos encontramos con el caso que hablábamos recién, que nos dé 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Raíz cuadrada de 0 es 0. O sea que acá x1 va a ser igual a x2, va a ser igual a menos 6 dividido menos 2, que es 3. Eso es raíz doble. ¿Sí? Entonces, la intersección con el eje x, tenemos raíz doble. La intersección con el eje y, bueno, este eje x, eje y, va a ser x igual a 0, ¿no? Entonces, y va a ser igual a menos 9. El punto va a ser 0 menos 9, el punto de intersección. Y acá sería 3, 0. ¿Está bien? El vértice, fíjense que x del vértice es igual a menos b sobre 2 por a. O sea, menos 6 dividido 2 por menos 1. Y nos da 3. Ven que coincide con la raíz. Y bueno, vamos a reemplazar igual para que vean que y del vértice nos va a dar 0. Menos 3 al cuadrado más 6 por 3 menos 9. Este menos queda porque no está afectado por la potencia. ¿Está bien? Entonces me queda menos 9 más 18 menos 9 y esta cuenta nos da 0. O sea que y del vértice es 0. ¿Mm? La concavidad acá es negativa. Concavidad negativa. ¿Sí? A es igual a menos 1, o sea, menor a 0. Y la imagen, cuando la concavidad es negativa, va desde menos infinito al y del vértice, que en este caso es 0. ¿Sí? Bueno, y el gráfico quedaría acá 1, 2, 3, justo acá. Y por acá tenemos la ordenada al origen, que es menos 9. El gráfico, si ustedes lo hacen bien, quedaría así. ¿Sí? Este sería el gráfico. Ven que el vértice coincide con la raíz. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ver el otro caso que nos falta. No, ya es el ejemplo que había dado. Cuando el primer ejemplo que hicimos, ahí teníamos el delta mayor a 0, pues nos había dado dos raíces reales distintas. Este caso es el delta igual a 0, raíz doble. Y el anterior era el delta menor a 0, dos raíces complejas conjugadas. ¿Está bien? Así que vimos todos los ejemplos que se pueden presentar. Bueno. Entonces, ¿cómo seguimos? Van a hacer el ejercicio 43, que es para ver el desplazamiento de la parábola, ¿sí? Van a ir graficando cada una de las que les van nombrando ahí el ejercicio y después vamos a sacar alguna conclusión. Del ejercicio 44 quedan unas cuantas por hacer, ¿sí? O sea que van a ser 43 y 44, hasta ahí. Y lo anterior, si hay alguna duda, se ponen a resolver y cualquier cosa lo vemos. Aquí va. En la clase que viene volveríamos a hacer un repaso rápido de ecuación de segundo grado y continuamos con el tema. ¿Sí? Nos vamos acercando al final, ¿no? Nos faltan tantos temas.
¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, profe, yo le quería consultar algo sobre lo de las raíces. Si hacemos la resolvente con la calculadora, yo hice en el anterior para ver qué me daba y me daba x1 y x2 me decía 1,5, pero arriba decía el símbolo de los reales. ¿Sabe qué significa eso con la calculadora? Te daba en el ejercicio que hicimos recién, te daba Claro, 1,5, el que dio 3 medios. claro, el que no tocaba el eje X. Entonces te da, a ver si te entiendo lo que me decís. A ver. Vos con la calculadora directamente te da, Me da dos raíces iguales. Pero el tema es que haciendo la fórmula te dio esto, escrita, no, claro, es 3 pero con la medios. fórmula escrita no teníamos raíces. Con la fórmula escrita. ¿De cuál ejercicio me hablas? Decime el ejercicio y lo vemos. ¿El que hicimos Eh, recién? el último no, el anterior, el que era una parábola flotante. El B era, ¿no? No sé cuál era. No era el B. Y el último que tenía, que tocaba en un solo punto, en ese me Era dio el A. una sola X, por eso no sé cómo interpretarlo el otro. El que te dio recién, el que vos decís que te dio 1,5, que es 3 medios, era el que hicimos recién, que era raíz doble. ¿Sí? Te dio 3 medios. Que en realidad la calculadora te lo da en forma decimal. ¿Sí? El que te dio este, el que vos me decís ahora, el que me nombraste, es el que hicimos recién. Es el B, el ejercicio B. El ejercicio B te daba x1 igual a x2 igual a... No, el que hicimos recién nos daba 3. ¿Y cuál te dio 3 medios? Ahí me fijo si tengo, si anoté qué ejercicio era. Bueno, El chico está diciendo que daba raíz de 7i. el A ese sí, el que él me dice es el que daba raíces complejas. Claro, en las raíces complejas, la calculadora me decía 1,5 o a 3 medios. Ah, no, ahí te está dando mal, porque ahí no, las raíces te dan imaginarias. Y así que lo conveniente es que cuando vos estés en el parcial te escribas la fórmula resolvente, lo hagas vos así manualmente y después lo controles si querés con la calculadora, pero ahí ya te está diciendo mal, ¿sí? Tendría que ver la configuración de tu calculadora, debe ser una nueva, ¿no? Más o menos nueva. No, es una Casio 95, como. A ver, la que tengo yo acá no es. Bueno, entonces lo aconsejable es que agarres y te escribas la fórmula resolvente. No perdés mucho tiempo, es un ratito, ¿sí? La aplicás y encontrás las raíces, ¿sí? Aparte, el que te corrija, ¿sí? También es más fácil que vea cómo vos aplicaste la resolvente. ¿Está bien? Bueno, listo. Muchas gracias, no hay problema. La calculadora ayuda, pero también puede prestarse alguna confusión.